y con la aceptación viene la resignificación, porque entonces ahora tengo un hijo con discapacidad, pero no todo se acaba ahí, ¿no? No todos estamos preparados para eso, y la discapacidad en cualquier momento pudiera tocar a alguno de nosotros o a algún miembro de nuestra familia. Me parece que la parte psicológica es fundamental. Entonces siempre va a coadyuvar la parte médica, la parte terapéutica, que puede ser lenguaje, psicología, la parte social, ¿no? Trabajo social, y la parte educativa, ¿no? Reconstruir, resignificar y dar buenos elementos, pues para que esas personas tengan las capacidades y las habilidades para salir adelante. Y lo que no se reconoce, no podemos trabajar con eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Ruta a la Inclusión. Y pues en este día tenemos aquí a la maestra Adriana Pérez, con quien conversaremos sobre temas muy importantes que tienen que ver sobre cómo enfrentar pues una situación a la que no estamos pues visualizados, no estamos esperándola, que es cuando llega la discapacidad a nuestras vidas. Y pues ella nos va a compartir desde su punto de vista como especialista cuáles son algunas de las facetas por las cuales podemos pasar, podemos atravesar. Y bueno, qué mejor que ella se presente en este día. Maestra, ¿cómo se encuentra en esta tarde? Y pues que se pudiera presentar. Hola, mucho gusto, Adrián. Pues bueno, voy a presentarme un poco acerca de mí. Yo me llamo Adriana Pérez Miranda. Yo actualmente laboro en un centro de atención múltiple. Es el centro de atención múltiple número 15, el cual se ubica en la alcaldía de Tlalpan. Tengo 17 años ya de servicio, de experiencia en este centro. Y bueno, mi formación es como psicóloga, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, y tengo una especialidad en el área de atención a dificultades de aprendizaje, así como algunos diplomados en psicoanálisis de niños y adolescentes. Perfecto, pues yo creo que, como lo decía al inicio, pues son situaciones cuando llega la discapacidad, en las que no estamos preparados. Generalmente cuando solemos esperar a un hijo, pues tenemos grandes expectativas, pensamos que pueden hacer X o Y cosa en la vida, pero cuando llega la discapacidad pareciera que eso se trunca, pero pues eso no necesariamente va a ser así, o usted mejor nos los explicará. Díganos, en su experiencia, ¿qué ha significado para los padres que ha conocido a lo largo de su trayectoria profesional, pues el enterarse que su hijo o nace con una discapacidad o adquiere una discapacidad? Okay. Yo creo que el proceso de cada familia o de cada padre de familia es diferente. Y esto tiene mucho que ver con algo que desde psicología existe una prerrepresentación del hijo. Es decir, un ideal del hijo, ¿no? Una representación previa de cómo va a ser ese hijo. Ese hijo deseado, que desde el momento en el que el padre o los padres se enteran de que van a tener un hijo, comienzan a hacerse estas prerrepresentaciones de lo que será. Y como bien comentas, pues no estamos preparados para asumir la discapacidad, y en el momento en el que se da, pues viene un choque. Ahora bien, un padre de familia cuando se enfrenta a esta situación, digamos que pasa por un duelo, ¿es algo parecido como cuando alguien fallece? Sí, de hecho el enfrentar a la discapacidad conlleva un duelo, y este proceso de duelo que llevan los padres de familia inicia, como todo ciclo, con un primer momento en donde se da esa pérdida del hijo deseado, lo que finalmente ellos esperaban, y de ahí inicia ese momento de pérdida, de perder esa imagen del hijo que yo deseaba. Posteriormente, pues como todo duelo, conlleva diferentes etapas. Podríamos hablando como de un ciclo, pudiéramos hablar de la parte de la negación, que es el momento en donde finalmente en un duelo van a surgir muchas emociones, pero la mayoría de esas emociones van a ser emociones aflictivas, ¿no? De conflicto.
Entonces, este tipo de emociones, pues llegando a ese momento de negación, pudiera darse lo que es desde el enojo, subir de intensidad y convertirse en ira, ¿no? La tristeza, la ansiedad, la frustración. Es este momento de negación para después, de acuerdo, digo, a lo mejor un tanatólogo podría como hablar más de este proceso de duelo, pero posterior a ese momento de negación, si bien nos va, tendríamos que llegar a un momento de aceptación, en donde ya a partir de la aceptación pudiéramos ya comenzar a, incluso ya para finalizar, rescatar un aprendizaje, ¿no? Que sería como el término de ya posterior a la aceptación, y con la aceptación viene la resignificación, porque entonces ahora tengo un hijo con discapacidad, pero no todo se acaba ahí, ¿no? O bien, incluso como lo mencionabas al inicio, ¿no? O sea, no es el hecho nada más de que mi hijo nace con una discapacidad, sino a lo mejor mi hijo en algún momento de la vida, genera una discapacidad, ¿no? No todos estamos preparados para eso, y la discapacidad en cualquier momento pudiera tocar a alguno de nosotros o a algún miembro de nuestra familia. Ya para concluir como este ciclo, creo que pudiera llegarse a una etapa de aprendizaje, en donde ahí ya pudiéramos meter otros términos como pudiera ser la resiliencia, por ejemplo, el aprendizaje, la resiliencia. He encontrado en algunos casos que algunos de los padres se llegan a culpar, y yo quisiera preguntarle si esto es muy común, y la pregunta concreta es si los padres de familia pues tienen la culpa de esto. Bueno, la culpa creo que no. Sí es muy común. En mi experiencia que he tenido con diversas familias o diferentes padres de familia, cuando ellos ingresan a, por ejemplo, en este caso, a un centro de atención múltiple, ellos comúnmente realizan una entrevista inicial. Y es muy común escuchar en esta entrevista sí, durante todo este proceso de diagnóstico, el encontrar el por qué sucedió. Nos hicimos pruebas y no encontramos, ¿no? No nos dijeron algo que diga fue papá o fue mamá, ¿no? El analizar la genética de la familia, ¿no? Es que en el caso de mi esposo, a lo mejor hay más familiares que tienen otras discapacidades, ¿no? Es que yo en mi familia no hay nadie. Entonces, en ese momento, pues, o en esos discursos, entra esta parte que mencionas de la culpa, ¿no? El sentir esa culpabilidad, que finalmente la culpa, pues, es parte de las emociones aflictivas y es parte de ese proceso. Ahora bien, ¿qué tanto, usted ya lo esbozaba un poco, qué tanto el entorno influye? Porque incluso hay veces que las familias, los padres, los abuelos, empiezan justamente a culpar a los hijos, pero es decir, no sé, el abuelo culpa al padre de que tuvo un hijo con discapacidad, o el tío puede ser que, es que seguramente saliste cuando la luna estaba llena y entonces eso fue lo que provocó que tu hijo naciera con discapacidad. Eso también influye, y cómo poderse liberar de esa culpa. Sí, la familia definitivamente sí influye, ¿no? Sobre todo yo creo que en la cultura en la que estamos, muchas veces pues somos todavía en algunos casos familias muéganos, ¿no? Todavía tomamos en cuenta mucho no solamente la opinión de papá, mamá, sino de los abuelos, y en algunas familias de los tíos, de los hermanos y demás. Pero creo yo que nuevamente vuelve a ser parte de este momento de negación. O sea, vuelve a ser como familia, creo que incluso no nada más como papás, se vive este proceso de duelo. Es también a nivel familiar, y finalmente todos los involucrados en la crianza de la persona pasan a ser cuidadores primarios. Tenemos muchos
por ejemplo, en nuestro centro tenemos muchos chicos que no solamente están bajo el cuidado de papá o de mamá, porque tienen que salir a trabajar o demás, están bajo el cuidado de abuelos, y todos ellos son cuidadores primarios. Sí pudiera todavía generarse ciertas ideas que pasan a ser como pues parte de mitos, ¿no? O sea, de cosas que no pudieran ser. Pero creo yo que es nuevamente situarse como en el lugar de la negación. Lo mejor que pudiera pasar es que diéramos ese salto de la negación a la aceptación, porque sería el momento en el que pudiéramos reconstruir, resignificar y dar buenos elementos pues para que esas personas tengan las capacidades y las habilidades para salir adelante. Hay situaciones en las que ese duelo no se resuelve y podemos encontrar a chicos de 14, 15 años que todavía están bajo un techo en donde no hay una aceptación por la discapacidad. Por otro lado, algo que pues suele ocurrir cuando llega la discapacidad, además de que pues se recurren a los especialistas médicos de acuerdo a la enfermedad que pueda tener, en este caso el niño, la niña, etcétera, ¿a qué otro tipo de especialista se puede acudir? Es decir, algún psicólogo, algún terapeuta, ¿qué es lo que usted recomendaría que se tendría que hacer? El momento de diagnóstico, yo creo que inicia, tiene diferentes lugares en donde puede iniciar, ¿no? Con diferentes personas. Podemos conocer a personas que mamá o papá son los primeros en ver que el desarrollo no hay algo normal, ¿no? Pero cuando una discapacidad es a la mejor física y es muy evidente, pues a lo mejor lo podemos encontrar o identificar o concientizar o reconocer desde el inicio. Pero cuando tiene que ver con una parte también del desarrollo, en donde no hay una discapacidad física, a lo mejor nos podemos percatar, es que mi primer hijo hacía esto y él no lo hace, ¿no? Y comienza mamá y acude al médico y demás. Muchas veces no es en la parte médica, es en la parte educativa. A veces es la maestra quien dice, este niño no se comporta de tal manera y entonces sugiero, ¿no? Sí creo que lo ideal es buscar ese diagnóstico por parte de un especialista en el área médica, que bien tendría que ser en algunos casos pues el paidopsiquiatra, en algunos otros casos el médico, el neurólogo, ¿no? Eso en la parte médica, pero la discapacidad la tenemos que abordar desde diferentes disciplinas, ¿no? Entonces siempre va a coadyuvar la parte médica, la parte terapéutica, que puede ser lenguaje, psicología, la parte social, ¿no? Trabajo social, y la parte educativa, ¿no? Siempre entre más personas entren a trabajar, entre más grande sea el equipo, pues yo creo que mejores van a ser los avances. ¿Y la parte psicológica, qué tan relevante se resultaría? Yo me parece que la parte psicológica es fundamental, y no solamente con el chico, ¿no? O sea, no específicamente con el chico que tiene discapacidad. También los padres de familia tienen que buscar ese apoyo psicológico. La parte emocional es muy importante, porque si no mantenemos ese equilibrio, o si no permitimos que todas estas emociones aflictivas, que yo creo que son las que imperan más en ese momento, pasen a emociones positivas, pues difícilmente vamos a poder visualizar hacia un futuro, difícilmente vamos a poder resignificar, difícilmente vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y posiblemente nos quedemos pues en el intento o estancados, ¿no? En un momento de estancamiento, o simple y sencillamente de no reconocimiento, y lo que no se reconoce no podemos trabajar con eso. Y ya la última pregunta, que también me parece trascendental. Estos momentos
estas facetas, el enfrentar la discapacidad se puede superar, y me refiero no desde la parte médica, me refiero desde la parte psicológica, de la parte interior de la persona, del padre, del cuidador. ¿Estas adversidades se pueden superar? Sí, o sea, definitivamente creo que sí. Tiene que ver mucho con los recursos humanos que uno tenga, con la capacidad de resiliencia, con la capacidad de confianza, con la capacidad de autoestima, o sea, todas esas autoconocimiento, todas esas habilidades que uno mismo tiene, esos recursos humanos que uno mismo genera y que nos da la capacidad de salir de una situación de conflicto o de problema, ¿no? O de adversidad, como tú lo mencionas. A mí a veces me da mucho gusto encontrar a recibir a mamás. Llegan con un pequeñito de 3 años, 4 años, y que a veces ellas llegan con ellos de una manera que el lenguaje corporal dice mucho, ¿no? Y con mucho apego a ellos, y conforme va pasando su etapa educativa, su etapa de desarrollo, se observa cómo ellas también pueden tener este desprendimiento, ¿no? Y es un avance que tiene tanto el papá como el alumno. Y llegar a un estado emocional mucho mejor. Perfecto, maestra, pues no me queda más que agradecerle la generosidad de su tiempo, de su atención para la ruta a la inclusión, y de verdad pues estas respuestas que usted nos regala pues aportarán mucho, sin duda alguna, para pues familias que, como lo he mencionado, posiblemente se están enfrentando por primera vez a esto, y pues usted será un eslabón para poder hacer este camino todavía, pues si no más fácil, pues aunque sea un poco más transitable. Muchísimas gracias, maestra.